Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg y hoy se cumple 3 semanas sin actualización. Vamos a estar hablando un poquito de este parate que hubo en el juego, sí, de que hay en el juego. Estamos mal acostumbrados a las actualizaciones rápido. Este parate de 3 semanas, bueno, es malo. Vamos a estar hablando de la OBT y haciendo un par de comentarios sobre todo esto. Así que si te interesa, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un hermoso like y vámonos para abajo. Bien, y estamos entrando acá al juego. Si estamos, obviamente seguimos en la OBT. Pueden ver acá arriba que figura el tiempo que le queda a la temporada, 1 día y 10 horas, ¿sí? Esto quiere decir que hoy es domingo en la mañana, quiere decir que esta noche se llegan a cumplir las 10 horas y el pase de temporada ahora en la OBT, después de que le agregaron día, quiere decir que va a estar terminando mañana el lunes en la noche, ¿sí? Entonces, si nos guiamos por el pase de temporada, esto va a terminar, como digo, mañana lunes en la noche, o sea que muchos dirán va a salir el martes. Si nos guiamos por el tema de las ofertas terminan esta noche, hoy domingo en la noche terminan las ofertas, entonces si te guías por el tema de las ofertas, muchos dirán va a salir mañana lunes. Yo siempre les digo, no se guíen ni por las ofertas, no se guíen ni por la temporada. Hay veces que termina la OBT y nos quedamos sin OBT y nos quedamos sin temporada y no sale nada. Hay veces que puede llegar a salir antes, o sea, de que termina acá, o sea, no se guíen por nada de eso, todo depende de muchos otros factores más allá de una oferta en la tienda o del pase de temporada, ¿sí? Pero como digo, quiero mostrarle un par de cositas porque el último día de temporada, la última temporada que tuvimos, que fue la temporada número 10, fue esto que estuvimos viendo acá. Esto es un directo que yo hice justo el último día, bueno, en realidad esto fue un sábado, la temporada terminó un domingo y fíjense que esto fue hace exactamente 3 semanas, ¿sí? Esto terminó el domingo 6, yo el directo lo hice el sábado 5 y el domingo 6 terminó la temporada. Entonces tuvimos una semana, 2 semanas, sí, una semana, 2 semanas, 3 semanas enteras sin temporada. Entonces es por eso que quería hacer este video. Van, como digo, 3 semanas sin contenido, sin temporada. Nosotros estamos en el juego global sin contenido nuevo, sin poder hacer nada más. Hay mucha gente que dice, cuando en estas 3 semanas aprovechan a farmear, aprovechan a hacer recursos, a juntar recursos y hacer cositas interesantes para su base. Hay otros que dejan de jugar y se toman como unas vacaciones. La gente que hace PvP se queja porque baja mucho el nivel de juego, entonces no se encuentran PvP o rayo o lo que fuese, entonces se aburre. Entonces estamos mal acostumbrados a una actualización cercana, o sea que termine una y empiece la otra, y eso hace que en estos momentos de 3 semanas sin contenido se haga bastante aburrido o se haga cansador. Está bien que sea así, eso quiero empezar a hablar y que ustedes vayan comentando acá abajo en la caja de comentarios, obviamente, ¿no? Quiero decir, también quiero ir a mostrar esto, si presten atención a esto. Nosotros, como digo, el domingo 6 de noviembre terminó, pero fíjense que Kefir empezó a filtrar la información de la OBT antes. El 31 del 10 ya empezó a publicar cositas de la OBT, o sea que una semana antes de que termine la temporada, el 31 del 10, Kefir hizo esta publicación de los primeros bancos de trabajo que, bueno, hoy en día con la OBT sabemos que son bancos de trabajo que no van a ser muy relevantes, que no van a estar dando planos nuevos que, como digo, no van a influir mucho en el juego, pero lo hizo una semana antes de que termine. Entonces nosotros sí dijimos, wow, la temporada termina la semana que viene, o sea, el 31 cuando se filtra esta imagen, ¿no? Una semana antes de que termine, bien, termina la temporada, sale la OBT y en la semana siguiente ya tenemos actualización. Al final no pasó eso. Fíjense que, bueno, después el 3 del 11, o sea, unos días antes de que termine, vuelven a poner la hoja de ruta que ya habíamos visto. Y el 11 del 11, o sea, termina la temporada el domingo, unos días después, el viernes, publican la foto de las casitas de las chozas, que empezaban a, y todavía no teníamos OBT, no teníamos nada, ¿no? Empiezan a filtrar más cositas de la temporada o de la OBT que se viene. El 15 publican esta foto del cofre de trampa, ¿sí? El 15, está ya una semana y pico después de haber terminado la temporada. El 16 publican el tema de las comidas, el tema del hornito, que fue información exclusiva que obviamente no puedo mostrar ese chat, pero bueno, fue un día después del cofre de trampa. Y la información de los 32 bits fue el 17, sí, eso qué cosa, y recién el 21 salió. O sea, 2 semanas después de haber terminado la temporada, recién salió la OBT. O sea, mañana se cumple una semana desde que estamos en OBT. Parece que pasó muchísimo ya, ¿no? De la OBT. Entonces, eso es lo que yo quería también comentar acá o hablar un poquito. Obviamente que, como digo, nosotros hace 3 semanas que estamos sin actualización. Ya hace el transcurso de estas 2 semanas vimos varias fotos
de lo que es la OBT y recién se cumple una semana desde que estamos en el servidor de OBT. Y la pregunta es, ¿esto ayuda o juega en contra el tema de la OBT? Porque, por ejemplo, bueno, yo como soy creador de contenido y juego a full la OBT y bueno, ya si ustedes pueden ver que hace 5 días que salió la actualización. Esto es el primer directo que hice, o sea, 5 días, se cumplen 6 días hoy, mañana una semana. O sea, como les digo, hace una semana que recién sale la OBT. Y en este caso, por ejemplo, como digo, los creadores de contenido como soy yo, que ya jugué la OBT durante una semana, que ya hice más de 10 videos durante la OBT, ya todavía no salió la OBT, o sea, todavía no salió global y yo ya estoy como cansado, no sé si cansado la palabra, pero como que ya vi todo y ya estoy pensando o ya estoy queriendo la temporada número 12 porque la temporada número 11 ya vi que va a ser de farmeo, no va a ser difícil para todos los jugadores, ya hablamos de eso y ya la completé en la OBT. Obviamente que todo lo que es nuevo, el recurso, muros, todo eso va a llevar mucho tiempo, está entretenido, es divertido, está bueno, pero ya lo hice y entonces yo ya estoy pensando, o sea, todavía no terminó la OBT, todavía no salió el global y yo ya estoy pensando en la temporada 12. Obviamente que el servidor de la OBT, el objetivo principal del servidor de la OBT es para encontrar bugs, para arreglarlos y para corregirlos antes de que salga global. Ese es el objetivo principal de la OBT, eso está claro y se sabe que es así. Entonces, no es la OBT justamente para probar la actualización, para jugarla, no es para jugarle para sacarse las ganas, a eso me refiero, ¿no? Tampoco es el objetivo principal es que ustedes la vean antes de tiempo, sino que el objetivo principal es que nosotros, creadores de contenido o las personas que quieran, puedan entrar a participar, a encontrar errores, reportarlos y corregirlos antes de que salga el global. Entonces la pregunta mía o la encuesta que voy a estar haciendo es la siguiente. Bien, entonces como digo, la encuesta que voy a estar haciendo dentro de mi canal, recuerden, van a mi canal, a la sección comunidad y va a estar esta encuesta que está acá, ¿sí? La pregunta dice, ¿te parece bien jugar la OBT y ver todos antes de que salga? O sea, me refiero a jugar, hay gente que juega la OBT por más que tenga las cuentas de cero, o ver todo antes de que salga, en el sentido de ver los 10 videos que subo yo o todos los videos que se suben los creadores de contenido, ¿no? Y las opciones son, no, prefiero tener hype con las imágenes y sorprenderme al verlo, ¿sí? Me refiero a que, ¿qué preferís? Estar estas 3 semanas, ¿sí? Imagínense que digo lo que le digo yo, ¿no? Nosotros llevamos 3 semanas de juego, ¿sí? Miren la cantidad de días que pasaron y todavía no salió global, pero tuvimos estas 2 semanas de filtraciones y recién esta semana vimos todo el contenido nuevo de la OBT. Vos persona que estás ahí mirando este video, ¿qué preferís? ¿Hubiese estar estas 3 semanas sin haber visto ningún solo video de la OBT, sin haber visto nada de la OBT? O sea, imagínate que todos los videos que yo subí la semana pasada o todos los videos que se subieron del muro 5 rompiéndose, de las zonas de farmeo, del PvP, de la zona nueva, yo no te hubiese mostrado nada, ¿sí? La cantidad de videos que subí no los hubieses visto y te hubieses quedado solamente con estas imágenes. Vos persona que estás viendo este video, ¿qué preferís? ¿Haber visto solamente estas imágenes y estás flasheando con un cofre trampa, estás flasheando con las comidas, estás flasheando con esto y no haber visto ningún solo video de la OBT y sorprenderte cuando salga la actualización la semana que viene? Entonces votás por esta opción, ¿sí? ¿Preferís ver y jugar la OBT o preferís esperar y sorprenderte cuando salga el global jugándolo al mismo tiempo, ¿no? Y la opción 2 es que sí, que te gusta ver los videos y prepararte, ¿sí? O sea, porque también obviamente que todo este tema de ver los videos sirve para eso, ¿no? Porque yo digo, bueno, te muestro todo esto, entonces vos sabés que, por ejemplo, en la actualización que viene va a haber mucho PvP en el sur, y que sabemos que para ir a las zonas nuevas necesita distrito 83. Hay mucha gente que capaz que no sube el distrito porque le da paja o lo que fuese, entonces ahora voy a decir, yo subí en distrito 53, estoy farmeando mis cositas en el norte, tranquilo, y ahora ves que va a salir una actualización muy buena con respecto al sur y voy a decir, bueno, yo tengo una cuenta de nivel, no sé, 120 que está bastante chetada, tengo 1 o 2 clases al 4, pero el distrito lo dejé en nivel 70 porque ya tenía todas las puertas, ya tenía el distrito, ya tenía el norte, y para qué seguir subiéndolo si me falta mucho para el coso, lo dejé en 70. Igual ahora ves que sale una actualización que te va a pedir distrito nivel 80 mínimo y decir, uff,
bueno, tengo una semana para prepararme y le das caña y empezás a subir el distrito y te sirve para prepararte. Hay mucha gente en Dragon TK, que no le mandé saludo el otro día, me dice, no, yo estoy farmeando mucho Oricalco porque ahora el juego está tranquilo, no hay mucha gente, entonces no vamos a Oricalco, farmeamos eso porque el Oricalco va a ser necesario para fabricar el pico de acero, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que sirve esto de ver los videos y de prepararse para lo que está viniendo. Entonces ese es el tema, ¿no? Ustedes que están viendo esto pueden pasar a la sección comunidad y votar. ¿Qué preferís? ¿Ver la OBT y todos los videos relacionados a la OBT? ¿O preferís quedarte con las imágenes que filtra Kefir a lo largo de su disco, a lo largo de esta semana, y estar 3 semanas sin haber visto un solo video de la OBT, pero solamente levantándote el hype con los videos, ¿sí? Tengan en cuenta otra cosita que voy a decir para terminar el video, que obviamente igual no hay mucha ciencia, pero la actualización va a estar saliendo esta semana que viene y lo puedo confirmar al 100% con este mensaje de Last Day. No tiene nada que ver Last Day Oner con esto, pero saben que yo fui partner de Kefir también con Last Day, y siempre un problema que tuve fue que se me juntaban las dos actualizaciones al mismo tiempo, y este mensaje fue el 25, o sea, hace 2 días, sí, 25 fue el viernes. Publican este tráiler de la temporada nueva que está por salir en Last Day y dice, bueno, habla de todo lo que tiene y dice, bueno, no se preocupen, lo van a poder ver ustedes mismos la semana que viene. O sea, en Last Day Oner está pensando esta semana que empieza mañana, están pensando sacar la actualización, y sabemos que siempre que sale la actualización de Last Day sale la de Frostborn, y lo puedo chequear yo mismo porque me pasaba eso. Yo cuando era partner de Last Day y partner de Frostborn me pasaba que salían las actualizaciones el mismo día o un día después y se me juntaban las dos. Así que nada, gente, un video un poco charlando, un poco hablando de la situación del juego. Sabemos que estamos en este parate, en estas 3 semanas sin actualización. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Se le hace muy largo? ¿Se le hace muy corto? ¿Está bien que tengamos tiempos vacíos? Que ustedes creen que las actualizaciones deberían salir más seguido. También tengan en cuenta de que Kefir es un grupo chiquito, Frostborn es un grupo chico, y es complicado sacar una actualización, y más que esta que es grande, sacarlas tan seguido, ¿no? Entonces por eso que se demoran mucho entre una actualización y otra. Y obviamente votarán acá en la encuesta. ¿Preferís tener el hype de solamente haber visto las fotitos y no haber visto ningún solo video de la OBT y de cómo funciona todo? ¿O te gusta ver los videos y por más que no lo juegas y por más que no lo juegues y por más que ya veas todo antes de tiempo, te sirve para prepararte y estar preparado para cuando salga el global? En mi opinión, yo preferiría que no haya OBT y sorprenderme el día 1 y hacerlo todo junto en esto, aunque obviamente que no lo niego, que me sirve mucho también de práctica esto, porque yo ya sé cómo funciona todo, ya sé cómo funciona cada mecanismo. Entonces yo el día que salga global voy a hacer lo que yo tengo que hacer, y todo lo que es práctica y esas cosas lo hago en la OBT. Entonces cuando salga global ya estoy preparado y eso me sirve mucho, pero me juega en contra este tema de que me pasa eso. Yo ya hace una semana que estoy jugando, exprimí al máximo la OBT y ya cuando estaba global decía, otra vez lo mismo. Y la verdad que eso sí me juega en contra, pero bueno, es un arma de doble filo, como digo siempre, ¿no? Así que nada, gente, quiero ver qué opinan ustedes en la encuesta y qué opinan acá abajo en la caja de comentarios. No les robo más tiempo y disculpen, ayer sábado intenté hacer un directo en la noche, pero estoy teniendo problemas con el internet acá en la zona. Está afectado el problema hace 2 días y es por eso que me está fallando tanto la señal. Y bueno, ayer en la noche, en 20 minutos que hice directo, se cortó 3 veces, así que no pude seguir con eso. Esperemos que esta noche podamos tener un directo y jugar sin tantos cortes. Así que no le robo más tiempo. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao.